Saludo con mucha alegría, amor y paz para todos nuestros televidentes. Empezamos por darle gracias a Dios por la vida, por la salud, que es el mayor tesoro que podemos tener. La recomendación es a que cuidemos nuestra salud. Igualmente queremos darle gracias a Dios por la oportunidad que nos da a nosotros de reencontrarnos en este hermoso programa. Quiero ser un Pibal, que tiene como objetivo llevar a San Vicente de Chucurí a ser el primer municipio Pibal de Colombia, donde todos sus habitantes estemos fortalecidos en principios y valores. Recordemos nuestra frase institucional: antes de mirar hacia afuera, debo mirar hacia adentro y reflexionar. Una frase para escuchar, interiorizar y poner en práctica. Me debo preocupar es por mi fortalecimiento, mi mejoramiento y nunca el de los demás. Cada cual responde por sí mismo. Hoy tenemos la síntesis de los 3 anteriores programas que comprenden el programa Fortalecimiento de la Familia. Recordemos que ahí hablamos del maltrato físico, hablamos de los mitos y de las verdades sobre el amor, hablamos sobre los tips para resolver los conflictos en el hogar y de el trabajo infantil. Para hacer esta síntesis me acompaña mi esposa Nancy Yamel Blanco Vega, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias, amor, nuevamente por esta invitación y un saludo muy especial para todas las familias chucureñas, para todas las familias pibales. Este programa es hecho con mucho agrado y también queremos que ustedes de igual manera lo reciban de esa forma. Bueno, empecemos entonces. El primer tema que tratamos nosotros para el fortalecimiento de las familias, aprovechamos para agradecerle a la doctora Doris Liliana Rodríguez Martínez, trabajadora social de la Comisaría de Familia, y a todo el personal de la Comisaría de Familia por el interés en tratar esos temas tan importantes para mejorar la convivencia en los hogares, la armonía en los hogares, las condiciones de vida en cada uno de los hogares de San Vicente de Chucurí. El primer tema que tratamos fue el tema del castigo físico, y la idea es apuntarle a una crianza sin castigo físico. Sí, claro, es muy importante. Vimos en todos los programas con esta profesional que estábamos mencionando, que es una persona muy especializada en el tema, primero que todo, de que hay instituciones que están ahí velando por esta área tan importante que es el bienestar de las familias. Entonces, es un tema fundamental el castigo físico. Yo pienso que, como lo habíamos dicho anteriormente, es un tema cultural también. Nuestros abuelos crecieron en medio de ese castigo físico, nuestros padres también. Entonces, realmente la violencia en los hogares es un tema cultural. Es un tema cultural que debemos ir cambiando, que debemos entender que porque se hace normalmente no está bien. O sea, tenemos que entender que no está bien, que no es adecuado, que no tiene efectos o consecuencias positivas, sino que al contrario va a generar cosas negativas en el desarrollo de la personalidad, el desarrollo físico de los niños, intelectual, psicológico. Bueno, muy importante lo que apuntas de erradicar. Nosotros queremos que en la conciencia de cada uno de nuestros televidentes, de los chucureños, quede como esa tarea, ese compromiso de erradicar el castigo físico. Hay que eliminar el castigo físico. El castigo físico solamente va a llevar a unas consecuencias que ya las vamos a mencionar. Entonces, es a eliminar el castigo físico. Ojo, reiteramos, no estamos hablando de eliminar el castigo normal, el que es el que lleva la educación normal de las personas, sino hacemos énfasis en ese castigo físico que genera violencia. Fíjate que el hogar es el primer modelo como tal de aprendizaje que tienen los niños y los adolescentes. ¿Qué quiere decir esto? Que es en el hogar en donde ellos aprenden cómo van a ser después ellos en sus familias, cómo van a ser ellos la crianza después de sus hijos. Entonces, un niño que es maltratado posteriormente
pues cuando se case y cuando tenga sus hijos, pues va a hacer eso exactamente lo mismo que él vivió en su familia. Y no lo va a hacer de pronto conscientemente, de pronto él piensa que esa es la manera correcta, porque así lo criaron a él, entonces él también lo va a hacer, pero va a replicar. Si no hay una conciencia, si no hay una formación y una educación de que podamos entender que esto no es adecuado, pues se va a seguir repitiendo como tal todas esas conductas. Bueno, pero es importante darle a nuestros televidentes como unas recomendaciones importantes. ¿Cuál es la clave para eliminar el castigo físico? La clave para eliminar el castigo físico es adquirir capacitación y formación nosotros como padres. ¿Cuál es la manera correcta de educar a los hijos con amor y disciplina? Es muy importante, lo hemos mencionado muchas veces, el diálogo. Es muy importante también la disciplina, colocar las normas claras, límites claros, que van a ser diferentes de acuerdo a la edad de los niños. Yo no le puedo colocar, dar un límite o una norma a un niño de 1 año igual a un adolescente, claro que no. Al niño de 1 año le tengo que decir, por ejemplo, cosas muy puntuales, porque si yo le armo una frase muy compleja, pues el niño no me va a entender. Pero sí desde 1 año, desde el vientre de la mamá, el niño está percibiendo. Ya cuando el niño nace, al año, él entiende, por ejemplo, cuando hace algo mal, la actitud y firmeza con la que le habla. No estamos hablando de gritos, porque no se puede pensar de que la violencia física se puede entonces reemplazar por una violencia verbal, que serían gritos o sería humillación. No, nada de eso, al contrario, tiene que ser de manera clara, con una comunicación asertiva, pero muy firme, que el niño identifique la autoridad de los padres, porque también eso es muy importante. Si en el hogar no le enseñamos a los niños a cumplir normas, a que hay unos límites que debemos también mantenernos dentro de ellos, de que hay una autoridad también, que en ese momento son los padres, pero que posteriormente van a ser los profesores en los colegios y después pues las normas que debemos cumplir como tal, como ciudadanos. Si ellos no entienden desde chiquitos que existen esas normas y que se deben cumplir, no solo porque toca o porque debemos someternos a ellas, sino por el bien de nosotros, pues más adelante entonces ellos van a evadir esas normas y a no cumplirlas. Bueno, entonces importantísimo reiterar que en la educación debe haber disciplina, es decir, en la formación todos tenemos unas obligaciones que hacer, desde el más pequeño hasta el más grande. Lo importante es que cada cual conozca cuáles son sus deberes, cuáles son sus obligaciones y se cumplan, y permitamos que nuestros hijos realicen sus obligaciones, cumplan con sus obligaciones, sus deberes de Estado, también se denomina de esa manera. Y algo importante, el amor, el afecto en las familias, sin confundirlo con permisividad, sin confundirlo con otros antivalores. Es importante el amor, el trato con cariño, con ternura. En muchas oportunidades los padres dicen, yo no abrazo ni consiento porque a mí nadie me abrazó ni me consintió. Creemos con toda seguridad que es importante el fortalecimiento de la espiritualidad, de la presencia de Dios en los corazones de los hombres, de las mujeres, y de esa forma nos llenamos de amor para poderle transmitir ese amor a nuestros hijos. Y es que el maltrato físico realmente tiene unas consecuencias muy negativas en el desarrollo de los niños como tal. Se habla de que muchos estudios han descubierto que incluso, por ejemplo, cuando un niño está sometido de manera crónica, o sea, sistemáticamente, durante años, durante meses, a un maltrato físico, van a haber unas alteraciones en él, unas alteraciones biológicas, unas alteraciones a nivel psicológico. Entonces después el niño se vuelve con déficit de atención, es un niño que no se queda quieto, es un niño hiperactivo, es un niño con dificultades para socializar, de pronto para ser amigos. Después también puede volverse víctima, ¿sí? Tener como ese rol de víctima, o al contrario, volverse victimario. Entonces, como él entiende que la manera de solucionar los problemas en su casa es a través de la violencia, va a llegar al colegio también a pegarle a los otros niños, porque él piensa que esa manera es correcta como se actúa. Por eso importantísimo el aprendizaje que vamos a obtener hoy, que queremos que se ponga en práctica, es eliminemos el castigo físico. Entonces, por una crianza sin castigo físico, pero sí una crianza con disciplina, una crianza con respeto de las normas, una crianza con amor. El castigo físico, como tú lo decías,
puede traer en las personas la rebeldía. A nadie nos gusta que nos peguen, que nos griten, que nos traten mal, pues eso genera una rebeldía en los niños, en los muchachos, un resentimiento. Vemos en muchas oportunidades muchachos resentidos con la vida, muchachos resentidos con su papá, con su mamá, no quieren saber nada de su papá porque el papá, por quererlo educar de manera equivocada, lo maltrató, lo agredió, le pegó, sin querer tal vez hacerlo, sino por querer formarlo, pero lo que generó fue un resentimiento, un retraimiento, tú lo decías, personas retraídas, que como que les están hablando y no... Déficit de atención. Exactamente. Y finalmente, la revancha. La revancha es un tema delicado. ¿Qué es la revancha? Pues una persona que ha sido golpeada quiere responder con golpes, pues por el tema de la acción-reacción. Y la excepción pues no es el hijo al padre, ¿no? Y hemos visto en muchas oportunidades hijos que se han atrevido a agredir a los padres. Pues el tema es por una equivocación en la crianza. Entonces, debemos luchar por una crianza sin castigo físico y sí por una crianza con exigente disciplina y con excesivo amor. Educación y formación. Educar al niño para no castigar al adulto. Es como tal ese dicho que, mejor dicho, es muy importante para tenerlo realmente allá como primera línea en la formación en los hogares. Vemos muchas veces que la violencia como tal se ejerce, violencia intrafamiliar hablamos siempre como que nos relacionamos o lo vemos dirigida de los padres a los hijos, como que es lo primero que se nos viene como a la cabeza, pero violencia intrafamiliar también es la ejercida, por ejemplo, entre los esposos, los niños también están presenciando eso y eso también tiene consecuencias en ellos, sí, ver a los papás peleando, ver al papá pegándole a la mamá o viceversa, eso también tiene una influencia negativa en los niños, o también con los adultos mayores, hay como una escala de la violencia intrafamiliar donde dice que los más afectados en primer lugar están las mujeres, pero también le siguen los niños y los adultos mayores, ¿sí? Los abuelitos en la casa. Muchas veces de pronto no hay maltrato físico o muchas veces sí les alcanzan a pegar a los abuelitos, pero sí hay un maltrato psicológico, los dejan a un lado, los humillan también. Entonces, todas esas cosas, esas formas de violencia también es violencia intrafamiliar. Importantísimo lo que hemos también mencionado en muchas oportunidades en este programa de Principios y Valores es que el ejemplo es la única forma de influir en los demás. Entonces, una frase de Albert Einstein: el ejemplo es suficiente para educar a los niños. Si los niños o los jóvenes ven un papá con principios y valores, educado, que habla con respeto, que pide el favor, que da las gracias, lo mismo su mamá, ese ejemplo es suficiente para que el muchacho se vaya formando y no es necesaria la violencia intrafamiliar, que son los gritos, que son los insultos en la familia. Fíjate que se evidencia que en las familias donde hay violencia intrafamiliar es precisamente porque hace falta una formación por parte de los padres. Muchas veces, por ejemplo, los colegios tienen esas escuelas de padres y pensamos que, ay no, qué pereza, esa perdera de tiempo. Y resulta que allá están dando unas pautas importantes por psicólogos, por trabajadores sociales, que las dan es precisamente para que su familia esté bien. Entonces, no es ninguna perdera de tiempo, son consejos importantísimos para poner en práctica en la crianza de los niños. Creería que este programa hace las veces también de lo que tú mencionas de una escuela de padres. Con este programa queremos es de pronto llevar un mensaje, una ayuda, tal vez no sea tan completa, pero sí una ayuda para que las personas mejoremos en nuestros hogares, nuestras relaciones interpersonales, nuestras relaciones con nuestra familia. ¿Qué consecuencias podríamos encontrar en la violencia en las familias? Consecuencias a nivel psicológico, a nivel cognitivo, de aprendizaje, consecuencias a nivel social también. Generalmente vemos que cualquier tipo de violencia en la mujer, en los niños, va a generar un aislamiento social. La persona que es violentada no se va a relacionar igualmente, ni siquiera con los miembros de la familia. Por eso es una de las ¿cómo decirlo? Claves o como una de esos síntomas. Un síntoma de que alguien es víctima de violencia intrafamiliar es que se aísle, es que ya no se relacione con su familia, ya no visita a los papás el fin de semana,
¿sí? Ya no quiere salir a divertirse como antes lo hacía, prefiere quedarse solo, tiene dificultad para hacer amigos. Son consecuencias son muchas de la las violencia. consecuencias que trae. Vamos a ir a unos mensajes importantes y ya regresamos para hablar un poquito de los mitos, las verdades sobre el amor, para resumir, para mirar unos tips importantes para resolver los conflictos y finalmente el trabajo infantil. Llegó el día, me voy de paseo, mi familia va donde yo voy. Si hay ahorros o poco dinero, yo me monto en el carro y me voy. Vacaciones o fin de semana, cerca de la ciudad donde estoy. A otro clima, tal vez a la playa, no me importa, a algún lado yo voy. Quiero pasear y conocer algún desierto. Con mis amigos voy volando al Amazonas. Voy al Caribe o para el eje cafetero. Si la descubres de Colombia te enamoras. Yo voy para mi pueblo. Tengo alma de viajero. Así tenga poco dinero, llevo la bicicleta y salgo de paseo. Al interior o para la costa, viajar por tierra es una nota. En un avión sentir la euforia, porque yo voy de paseo por Colombia. ¿Por qué vale la pena darle una oportunidad a la justicia? La JEP es el componente de justicia del Sistema Integral de Verdad, Justicia y Reparación y No Repetición, creado por el Acuerdo Final de Paz. Aquí las víctimas están en el centro y participarán en todas las etapas del proceso. Aquí podrán relatar, en un ambiente seguro y de respeto, los graves crímenes sufridos en el conflicto armado. La JEP busca que los victimarios asuman la responsabilidad de lo que hicieron, digan la verdad, reparen el daño y garanticen que no repetirán sus crímenes. Sanemos juntos las heridas de la guerra. Démosle la oportunidad a la justicia. ¿Qué aspectos o qué situaciones pueden ser las que generan la violencia intrafamiliar, la violencia en los hogares, el castigo físico? Indudablemente, y debemos reiterarlo y recomendar, es la presencia de Dios en nuestros corazones, en nuestra familia. Recordemos que Dios nos creó, nosotros le pertenecemos a Dios, por eso debemos tener eso muy presente, tenerlo muy presente, y de esa forma empezamos a llenarnos de amor, empezamos a llenarnos de sabiduría divina. La sabiduría divina es la presencia de Dios en nuestros corazones. De lo contrario, vamos a vivir en violencia intrafamiliar en nuestros hogares. ¿Y qué genera la violencia? La violencia la genera los vicios, la violencia la genera la infidelidad, la violencia la genera la falta de sinceridad, la violencia la generan todos estos antivalores y situaciones que llevan a situaciones críticas en las familias. Hemos dicho muchas veces que esas personas que han sido víctimas como tal de unos padres violentos van a generar después hogares violentos, ¿cierto? Entonces, lo que decías, es muy importante como tal esa espiritualidad, esa formación, ese sentarnos un poquito a hacer una pausa en nuestra vida y decir, estoy siendo buen esposo, estoy siendo buena esposa, estoy siendo buen padre, es la manera correcta como estoy obrando, porque muchas veces las cosas se hacen por desconocimiento, por una falsa creencia o porque culturalmente pensamos que está bien, que lo hemos repetido en este programa, y de pronto si nos formamos, si nos acercamos a la gente que sabe acerca del tema, en los colegios, en las comisarías, a través de programas de televisión, todo esto instruye y todo esto forma para hacer una buena labor en el hogar. Hay un tema que tocamos con nuestra trabajadora social, con la doctora Doris Liliana Rodríguez Martínez de la Comisaría de Familia, y fue el tema de los mitos y verdades sobre el amor. Para concluir ese tema, sintetizar ese tema, es recordar que el amor debe ser sincero, que el amor debe ser desinteresado, el amor debe ser franco, transparente, y hay que romper con esa equivocación que quien golpea, que quien trata mal, que quien mira mal, a uno lo ama, porque hay oportunidades donde nos tratan de esa manera y nosotros decimos, no, es que él me ama, esa es la forma de él amar o de ella amar. O él me cela y entonces
como me ama es que me cela, que si no me cela, el día que no me cela, entonces pienso que es que tiene otra, ¿cierto? Porque culturalmente tenemos eso en la cabeza, ¿sí? Entonces es muy importante quitarnos esos esquemas como tal, de que la violencia es algo normal. Lo que decías, es importante las relaciones fundamentadas en el amor. ¿Y qué es amor? Amar no es golpes, amar no son celos. Amar no es ejercer autoridad sobre el otro. Amar, cuando una persona decide formar un hogar o decide como tal unirse en matrimonio y busca, hacían una pregunta a unas parejas, le decían, bueno, ¿ustedes por qué se casan? ¿Sí? No, para ser feliz. No, resulta que uno se casa para ser feliz al otro, ¿sí? El matrimonio o la medida que podemos medir a ver si estamos haciendo bien o no la tarea es preguntarle a la pareja si es feliz o no es feliz, ¿sí? Ese es un tema muy interesante, un tema muy profundo. ¿Para qué se casa una persona con otra? Para buscar la felicidad del otro. Increíble pero cierto, y muy importante esta enseñanza y este aprendizaje. Nos casamos es para que el otro sea feliz y no para yo ser feliz. ¿Por qué? Porque si yo pienso en casarme para yo ser feliz, estoy pensando de manera egoísta, estoy pensando de manera individualista, y eso no va a llevar a ningún resultado excelente a la pareja como tal. Por eso muy importante esa apreciación. Lo otro, el amor es sincero. En el amor no puede haber ningún golpe, y reiteramos aquí, el solo hecho de que un hombre o una mujer alce la mano es un indicio gravísimo que en esa relación va a llegar la violencia intrafamiliar, van a llegar los golpes, y que con seguridad van a traer consecuencias nefastas. Y lo que pasa es que no podemos limitar la violencia intrafamiliar solamente a los golpes. Esa ya es una fase, yo creo que ya tardía, de la violencia intrafamiliar. Porque inicialmente, ¿cómo inicia? Con una violencia verbal. O sea, la violencia verbal también, con palabras, con groserías. O sea, la violencia psicológica, de hacer sentir al otro mal, de humillar. Eso también es violencia intrafamiliar. Hace poco veíamos en la televisión nacional unos comerciales, por ejemplo, donde la señora le decía, ay, yo quiero ir a estudiar. Y entonces el señor le decía, ay, no, pero usted qué va a ir por allá, si usted está bien aquí en la casa limpiando y todo. Eso es violencia intrafamiliar, ¿sí? También hay violencia económica, que muchas veces, la mayoría de los casos, ejerce más del hombre sobre la mujer, pero bueno, ya viceversa también. Y es, por ejemplo, limitarle al otro el dinero, porque depende económicamente, entonces es una manera de mantenerla como sumisa, ¿sí? Por la parte económica. Eso también es violencia intrafamiliar. Bueno, tú nos tienes ahí un resumen ahorita, nos decías, fuera de cámaras, que tiene un excelente resumen de este tema de violencia. Recordemos algo que nos decía la trabajadora social y que tratábamos, y es el tema de entender, tener claro qué es un conflicto, porque en muchas oportunidades creemos que el conflicto se iguala a violencia. No, el conflicto tiene que ver con diferentes opiniones o diferentes puntos de vista. No se necesita que haya violencia para decir que hay un conflicto. Es decir, nosotros vivimos llenos de conflictos en nuestras casas y en nuestras oficinas. ¿Por qué? Porque en términos generales el conflicto viene a ser un tema bueno para poder lograr de una mejor manera los resultados. Entonces, la situación está, o la importancia está en, primero, entender que el conflicto no es violencia, que el conflicto es diferente punto de vista, pero que ese conflicto se debe resolver respetando los diferentes puntos de vista, respetando las personas, escuchando las personas, y de esa manera sí encontrar cuál es la mejor opción para resolver el conflicto. Pretender que no hayan conflictos es imposible, porque como decíamos, todos somos diferentes, cada persona tiene una personalidad, un temperamento, un carácter, entonces pretender que todo sea, mejor dicho, color de rosa en el trabajo, en la casa, pues eso va a ser imposible. Sí van a haber muchas situaciones, pero lo que dices, que esas situaciones como tal se pueden superar de manera adecuada, ¿sí? A través del diálogo, a través de la concertación, a través de escuchar, de llegar a un común acuerdo, en beneficio de todos, ¿sí? Bueno, muy bien. Creemos que está como sintetizado este tema por el fortalecimiento de las familias de San Vicente de Chucurí. Reiteramos,
debemos erradicar totalmente, vamos a luchar entre todos por erradicar el castigo físico y por recuperar esa educación con disciplina y amor, esa formación con respeto de normas, pero erradicando totalmente el castigo físico, valorando las relaciones de pareja con respeto, con verdadero amor y solucionando nuestros conflictos, como tú lo decías, con el diálogo, con un muy buen manejo. Sí, claro, es muy importante. Y es muy importante también identificar que la violencia intrafamiliar tiene un ciclo. Es un ciclo de la violencia, sobre todo la violencia en pareja, ¿sí? Del hombre hacia la mujer o de la mujer hacia el hombre. Cuando hablamos de un ciclo, un círculo vicioso, quiere decir que las cosas se repiten sistemáticamente una y otra vez y se prolongan muchas veces por años, por meses, sí, y no se toma ninguna solución. Entonces, habla de que en la violencia intrafamiliar habla de tres fases como tal, en donde podemos ubicar a las personas en donde la persona puede identificar, yo estoy en esta fase. La primera fase que tenemos es la fase de acumulación de tensión. ¿Qué es esa fase como tal? Son las peleas, ¿sí? Son los roces, son los malentendidos, pero que no se solucionan adecuadamente, sino que se guarda ahí como la rabia adentro, la gente no se entiende, los esposos se gritan, y eso lo vemos muy comúnmente. Muchas parejas se quedan en esa fase durante años. Acumulando y acumulando hasta que llega el día en que estalla. Que es la segunda fase. La segunda fase se llama la fase de golpe. Entonces, esa bola de nieve que fue creciendo con el tiempo, con tanto insulto, con tanta rabia, un día explotó y llegó el golpe, llegó el maltrato físico. Ahí como tal es donde se evidencia claramente la violencia intrafamiliar. De pronto antes pensamos que no era violencia, pero decíamos, también era violencia. Lo que pasa es que la violencia física pues es más evidente porque está el golpe, está el moretón. ¿Y cuál es la tercera fase? No, espérame un segundito, que en esta segunda fase del golpe es donde la persona va y denuncia. Generalmente la esposa, la señora, hablemos como que es el caso como más común, va y denuncia, va a la comisaría, va a la inspección, mire, mi esposo me pegó y aquí está el golpe, porque en ese momento está herida, porque en ese momento, mira, ahí está la consecuencia evidente que le hace reaccionar de que como que no está bien las cosas. Y viene la denuncia. Y va y denuncia a la señora. Después viene la tercera fase y es la fase de idealización o de luna de miel, y es la fase de arrepentimiento del agresor. Entonces llega el arrepentido el esposo a hacerle regalos, lo que nunca hacía, no, yo voy a cambiar, y la señora le cree. La señora le cree, ¿y qué va a hacer ahora? Va a ir a la comisaría o a la inspección a quitar la denuncia. Ahí es muy importante, televidentes, que diferenciemos dos conceptos, que es diferente arrepentimiento de remordimiento. Exacto, esa persona tiene ahí un remordimiento y lo que quiere es calmar a la esposa para que vaya y le quite la denuncia, hacerle creer que no, que él va a cambiar, pero es por el momento para calmarla. Bueno, entonces la señora dice, listo, sí, no, mi esposo cambió, va a quitar la denuncia, vuelven a la casa, la luna de miel dura por ahí una semana, máximo un mes, y otra vez viene la fase de acumulación de tensión y empieza otra vez a gritarse y viene el círculo. Entonces viene acumulación de tensión, viene ya lo que son los golpes, donde viene la denuncia, y luego viene la tercera, que es la luna de miel, que es el ciclo vicioso donde en muchas oportunidades se cae, y lo que finalmente puede llegar a consecuencias muy graves como una muerte, como situaciones muy trágicas. Por eso, en la fase de acumulación es la primera fase donde todos quienes nos estén escuchando, nos estén viendo, debemos tomar decisiones. Y pedir ayuda. Sí, pedir ayuda, no estamos diciendo, no, definitivamente esa relación no sirve. No, si usted identifica que en su casa, en su relación y con su pareja tienen esos problemas, busque ayuda a través de su iglesia, busque ayuda a través psicológica, a través de la institución a la que pertenece. Bueno, la Comisaría de Familia también está dispuesta a colaborar mucho. Cerramos con el tema de trabajo infantil. Queremos reiterar que trabajo infantil, no podemos confundir el trabajo infantil cuando le decimos a nuestros hijos que ayuden en la casa, que se formen, que tiendan su cama, que recojan sus cosas, que laven la loza. Eso para nada es trabajo infantil. Recordemos que nuestra trabajadora social nos decía, el trabajo infantil se identifica cuando prácticamente contratamos a un menor de edad de manera habitual para realizar actividades y lo desplazamos de su estudio y de sus actividades normales de niño.
hay que tener muy claro eso, porque a veces se cae ya en el extremo, entonces en la casa no los podemos mandar a hacer nada. Entonces es muy importante ese hecho de ponerle obligaciones y responsabilidades en la casa, pues va a formar también al niño para su vida adulta. Y debemos tener muy presente la disciplina y la autoridad en las casas. Quien dirige los hogares es papá y mamá, y en ningún momento podemos permitir que sean los muchachos quienes quieran tomar las decisiones, quienes quieran mandar, quienes quieran gritar, porque eso trae consecuencias graves. El trabajo infantil, recordemos, no se puede confundir con formar a los muchachos en las actividades cotidianas, en ayudar a hacer un almuerzo, en ayudar a lavar la loza, en ayudar a hacer el aseo, en que organicen sus cosas y cumplan con sus responsabilidades. Pero sí es muy importante que si identificamos que hay como tal trabajo infantil, todos tenemos de velar por la seguridad y el bienestar de los niños. Entonces, si vemos que un niño no está asistiendo a la escuela porque está trabajando en cierto lugar, bueno, esa sí es nuestra responsabilidad y debemos velar también por los derechos de los niños. Importante. Bueno, el tiempo se nos acaba. Para que saludes a nuestros televidentes y los invitemos a una crianza sin castigo físico y a hacer las cosas de una mejor manera. Una crianza sin castigo físico basada en el amor y en Dios. Muy importante, todos debemos velar como sociedad por nuestros niños y todos debemos velar también porque en nuestros hogares haya mucha paz, mucha comprensión y mucho amor. Bueno, muchas gracias, mi amor. Que Dios los bendiga. Recordemos tener un corazón alegre y feliz. Antes de mirar a los demás, mirémonos nosotros, luchemos por nosotros. Recordemos tener un corazón alegre y feliz, siempre sonreír. Nos vemos dentro de 8 días, que ya viene un nuevo tema y es el tema del liderazgo para el mes de octubre.